Pasamos al segmento de comentarios y le pasamos el debate, como dice el ingeniero Héctor Rodríguez. Adelante. Gracias, Miguel. Mira, Miguel, hay dos hechos que han ocurrido que contravienen el progreso que venimos teniendo en la reforma policial. La reforma policial la ha venido apoyando todo el mundo y el presidente ha puesto un empeño inusual en que esa reforma progrese. Incluso el presidente va todos los lunes al Palacio de la Policía a despachar junto con los demás organismos de seguridad del Estado, incluyendo la policía. Pero hay cosas que pasan que uno no lo entiende. Por ejemplo, el otro día nosotros saludamos aquí el hecho de que la policía haya incorporado 2,000 y pico de agentes que se graduaron en la escuela que se estableció en la zona del nordeste. Aplaudimos ese hecho. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, algo que ocurrió en Santiago Rodríguez el día de ayer. Un coronel resultó calcinado, muerto, por el almacenamiento de combustible en el mismo cuartel policial. ¿Y por qué se da este almacenamiento de combustible en tanques en el mismo cuartel policial? Bueno, porque la policía, de acuerdo a lo que informan las personas de allá, la Policía Nacional de la capital compra el combustible a una estación que no tiene sucursal en Santiago Rodríguez. Entonces tienen que llevar el combustible en tanques y guardarlo en el mismo cuartel. ¿Tú te imaginas gasolina en un cuarto del cuartel policial al lado de donde dormía el coronel? El coronel tenía su habitación ahí y los tanques de gasolina en la otra habitación. Entonces, en Santiago Rodríguez hay 2 estaciones de gasolina, pero ninguna de las 2 es la que la policía le compra combustible. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? Imagínate cuántos cuarteles de la policía no estarán en la misma situación, almacenando combustible en el mismo local. La policía, que es la encargada de establecer el orden y de vigilar que las estaciones tengan medidas de seguridad en cada pueblo, porque las estaciones son bombas ambulantes, que con cualquier descuido puede producirse una desgracia como esta que ocurrió en Santiago Rodríguez, un coronel muerto y un cabo herido, con heridas, lacerado por todas partes, y está interno. Bueno, pues esas son de las cosas que yo digo que contravienen la reforma, porque son cosas elementales. Se supone que tú debes comprar ese combustible en cada población, descentralizar eso y que cada comandancia en cada provincia compre su combustible en una estación de gasolina como debe ser, pero no violar tú las reglas y mandarle tanques de gasolina para que lo almacenen en el mismo cuartel policial. Es una cosa que no cabe en la cabeza de nadie. De una institución que ahora le estamos reformando para tecnificarla y convertirla en una institución efectivamente que pueda garantizar el orden en el país. Entonces, eso es una. La otra es una declaración que da el comandante de Santiago. El comandante de Santiago, Juan Bautista Jiménez, es el que está a cargo de la Policía Nacional en Santiago. Y él recrimina a la población, le saca en cara a la población diciéndole que como que los culpables son las personas que andan con prendas vistosas y caras en la calle, provocando a los atracadores, porque en Santiago se ha desatado ahora una ola de atracos en la calle, que la gente está con el grito al cielo. Entonces el general de Santiago lo que dice es queriendo decir los culpables de la población que anda provocando a los atracadores con prendas, con relojes caros, con anillos. Despójense de todo eso y anden como mendigos en la calle para que los atracadores no se fijen en ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Entonces yo digo, esos 2 hechos contravienen la reforma que se está llevando, pero son hechos elementales, porque queremos hacer una reforma científica y cambiar la policía, pero no tomamos los correctivos ahora, que hay que tomar. Eso son cosas inmediatas. Vamos a revisar ahora cuántos cuarteles policiales de todo el país están en la situación en que estaba el cuartel de Santiago Rodríguez, almacenando combustible, gasolina,
en el mismo cuartel policial. Si tenemos que descentralizar eso y comprar la gasolina en las estaciones que están en los pueblos, no en una estación que está en la capital y que no está en ninguna parte. Pues yo recuerdo cuando yo estaba por ejemplo, el INDRI, tú tienes instituciones, el INDRI y el IAD, que son instituciones que tienen que tener combustible para el asunto de los tractores, los camiones, las camionetas de los agrónomos, que a veces están en lugares donde no hay estaciones de combustible. Pero el INDRI y el IAD tienen estaciones instaladas, igual que cualquier otra, supervisadas por los organismos correspondientes en cada lugar donde tú envías el combustible y lo echan en esa estación y lo dispensan a los vehículos y a los tractores. Pero y la policía no tiene nada de eso. Y no tendría que tenerlo tampoco, porque la policía, los cuarteles policiales principales de una provincia están en la común cabecera donde hay estaciones de combustible. Entonces es lamentable que este coronel falleciera de esa manera. Y pudo haber ocurrido una desgracia, porque donde está el cuartel de la policía, en la segunda parte está la gobernación, que tuvieron que salir huyendo. Y fue un fuego que causó millones de pesos en pérdida. Muchísimas casas por ahí resultaron afectadas y tuvieron el pueblo una alarma. Vinieron a apagar el fuego a eso de las 12 de la noche por allá, la 1 de la mañana, porque fue un fuego de verdad, porque había una cantidad considerable de combustible almacenado ahí. Y ese pobre hombre durmiendo al lado de esa bomba de tiempo, explotó y falleció lamentablemente el pobre coronel. ¿Verdad que está? Bueno, eso que tú dices es una cosa realmente inexplicable. Sobre todo que hay un fideicomiso, como que administra, incluso como empresario privado. Hay un fideicomiso. Un fideicomiso. Quizás ese fideicomiso es lo que provoca todo esto, porque queremos hacer a veces las cosas con más rigurosidad de la cuenta. Porque el fideicomiso es para administrar justamente las compras y a lo mejor los que están en ese fideicomiso no saben lo que es un cuartel policial. Sí. Ellos hacen el cheque para que compren el combustible. Bueno. Compran el combustible en la capital y una camioneta se lleva esos tanques para allá, para los pueblos. Y lo almacenan ahí mismo. Bueno, pues entonces son detalles que hay que ponerle atención, porque todo el mundo está de acuerdo con la reforma que se vaya haciendo, pero detallitos así, vamos a ir corrigiéndolo. Vamos a ir corrigiéndolo, pero no esperemos que una reforma y que una ley y qué sé yo cuánto. No, vamos sobre la marcha, mejorando el funcionamiento de la policía, que es un instrumento de todos, que nos sirve a todos. Claro, claro. Y eso del combustible es un asunto que no hay que ser un experto en nada. Pero tú sabes que eso es inapropiado, que eso es peligroso, que eso es imprudente, improcedente. Bueno, pues yo ahora voy en mi comentario. Adelante. Miguel. Decir que el Fondo Monetario, pues reconoce la actividad económica del país a pesar del bajo crecimiento y destaca la reducción del déficit fiscal y exhorta, llama al país, al gobierno, a retomar las riendas para lograr el crecimiento del 5%, que ha sido el nivel histórico en los últimos 50 o 60 años. Y da una serie de recomendaciones, como es natural. A mí las fórmulas, las recetas fondos monetaristas no me gustan mucho, porque ellos como prestamistas y policía financiero que son en la práctica, solamente les preocupa que el país pueda pagar sus deudas y que mantenga los indicadores macroeconómicos en los niveles, ¿verdad?, que se entiende que son los correctos, sin importar el costo social que eso tenga. El costo en vida, el costo en pobreza, el costo de salud. Es como un prestamista cualquiera, que si le presta dinero a alguien, lo que interesa es que ese alguien le pague. Y si le paga, vuelven y le prestan. No importa que el deudor le pague vendiendo la última gallina ponedora de huevos. A eso no le importa. Entonces, por eso esas recomendaciones que hace el Fondo Monetario hay que tomarlas con pinzas. Con pinzas. De hecho, hay experiencia de sobra de países que aplicaron religiosamente
las recetas Fondo Monetarista y terminaron en caos, incluso convulsiones sociales terribles. De manera que el gobierno debe esas recomendaciones escucharlas, pero no pasar a aplicarse y a tomar esos medicamentos, por decirlo de alguna manera, que recomienda el Fondo Monetario. Porque, repito, como un policía financiero solamente le interesa que paguen. No importa que tú dejes los hospitales sin medicina, que le quites el desayuno escolar a los niños. A ellos no les importa. Es que tú con esos cuartos les pagues a ellos y les pagues a los bancos y a los inversionistas cuyos intereses ellos representan. Quería decir eso porque veo que reconoce, ¿verdad?, logros del gobierno en materia, ¿verdad?, de equilibrio fiscal. Digo, equilibrio me refiero, sí, al déficit fiscal, pero apunta a que se apliquen esas medidas correctivas, entre comillas, pero nunca tocan la necesidad que tiene el gobierno dominicano y el Estado dominicano de poner a quienes deben de pagar, a quienes más tienen, a que paguen los impuestos que deben pagar. Y por eso la entrada de dinero, de ingresos fiscales, se fundamenta esencialmente en el pago de ITEVIS, no en el pago de renta, de ganancias, sino de ITEVIS, que significa consumo. ¿Y quiénes más consumen? La mayoría. ¿Y quiénes son la mayoría? Los pobres y la clase de abajo. Quería decir eso como una pequeña alerta ante esa recomendación que hace el Fondo Monetario. Vamos a la pausa, Héctor, vamos a hacer otra pausa. Sí.